Bueno, pues daremos inicio con esta plática, con la definición de los programas especiales. Pues la definición del Programa Especial de Protección Civil viene inserta en el artículo 38 de nuestra Ley General de Protección Civil, que a la letra dice: es el instrumento de planeación y operación que se implementa con la participación corresponsable de diversas dependencias e instituciones ante un peligro o riesgo específico derivado de un agente perturbador en un área o región determinada que involucra a grupos de población específicos y vulnerables y que por sus características previsibles de los mismos permite un tiempo adecuado de planeación con base en las etapas consideradas en la gestión integral de riesgos. Esta es la definición. Entonces, es importante señalar que para la elaboración de estos programas especiales de protección civil intervienen nuestros tres órdenes de gobierno. Por un lado, los gobiernos municipales y de las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, se encuentran con la autoridad y con la autonomía de poder gestionar la reducción de sus riesgos a través de estos instrumentos. Las coordinaciones estatales y municipales, al igual que el gobierno federal, se encuentran impulsando estos instrumentos que están basados en la gestión integral de riesgos. Los gobiernos estatales se encargan de coordinar a estados y a los municipios y, en el caso de la Ciudad de México, a sus alcaldías para poder apoyar a municipios y alcaldías en la implementación de estos programas especiales. Por otro lado, al gobierno federal, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, se encarga de la verificación de estos programas especiales de protección civil. Cabe mencionar que también el gobierno federal, a través del CENAPRED y de la Escuela Nacional de Protección Civil, juegan un papel importante porque capacitan tanto a funcionarios como a todos los interesados en estos temas de protección civil para llevar a cabo las acciones que se encuentran implementadas en estos instrumentos. Pues les puedo decir que estos programas especiales de protección civil son el instrumento ideal para que en México pasemos de una gestión del desastre a una gestión de reducción de desastres. Es decir, pasar de las acciones de respuesta o de auxilio a una implementación real de la reducción del riesgo de desastres. Nosotros aquí en México, a través de las unidades municipales, las unidades de gestión integral de riesgo de protección civil de las alcaldías, las unidades estatales de protección civil, se conjuntan tanto los organismos, instituciones del sector público como las del sector privado a través de sus consejos para poder implementar las acciones que se encuentran en estos programas especiales. De tal forma que quienes participan en estos programas especiales, tenemos involucrado al sector público a través de las instituciones gubernamentales, pero también hay instituciones no gubernamentales que forman parte del sector privado que pueden involucrarse en estos programas especiales. Tenemos ahí, por ejemplo, las empresas que se encargan de los medios de transporte. También tenemos al sector académico, que es fundamental cuando se trata de dar
por ejemplo, algún diagnóstico de alguna situación, esas instituciones académicas pueden formar parte de los comités científicos asesores de las unidades estatales y municipales y de las alcaldías para poder gestionar mejor los riesgos. También tenemos de importante relevancia a la sociedad civil organizada. Sabemos que a través de la sociedad civil organizada podemos llegar también al apoyo a la gente que se encuentra en riesgo. La sociedad civil organizada es un apoyo que viene señalado también en en el marco de Sendai, como una de sus prioridades, pues dice que la sociedad debe de fortalecerse para poder apoyar sobre todo a esos grupos vulnerables, a esos grupos que forman parte de la sociedad, pero que no han sido empoderados. El marco de Sendai habla del empoderamiento de la sociedad y la participación inclusiva, siendo necesario la mejora del trabajo voluntario y organizado de los ciudadanos. También la Ley General de Protección Civil, en su artículo 37, menciona que en la elaboración de los programas de protección civil, estos programas especiales, es necesario considerar las líneas generales establecidas en el Programa Nacional de Protección Civil y las etapas involucradas en la gestión integral de riesgos, que como ustedes saben son 8 etapas. Y también considerar toda la normativa local en la materia. Por otro lado, el reglamento de la Ley General de Protección Civil señala que estos programas deben realizarse cuando se identifiquen peligros o riesgos específicos y podrán realizarse mediante los siguientes temas. Por un lado, la temporada invernal. La temporada invernal, recientemente un estudio realizado por Cermeño Díaz y colaboradores en 2021 consideran que en cuanto a la mortalidad por frío, hay 4 regiones principales en nuestro país que presentan las mayores afectaciones. El noroeste de México, el altiplano central, los altos de Chiapas y la frontera norte de México. Sabemos que en nuestro país pues tenemos un periodo invernal en el cual tanto unidades municipales como unidades estatales se encargan de la atención de diferentes situaciones. Este invierno que acabamos de transitar, pues ha sido una temporada en donde también tuvimos algunos eventos de mucho frío. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver ahí a miembros de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla, que estuvieron haciendo recorridos durante hace algunos días, hace pocos días que tuvimos una situación del Frente Frío número 34 que pues sí trajo una situación de nevadas en diferentes regiones del país. Entonces la realización de programas especiales en este tema pues es de relevante importancia. También nuestro artículo 70 señala la temporada de lluvias y ciclones tropicales y como ustedes saben, durante el 2023 tuvimos un evento especialmente adverso. El día 25 de octubre, pues el huracán Otis con categoría 5 tocó la costa del municipio de Acapulco y de Coyuca de Benítez y trajo consigo diferentes daños, afectaciones y lamentablemente las pérdidas humanas, y hubo la necesidad de atender esa situación de riesgo. En relación a esto, como estrategia nacional para este año, se realizarán reuniones con
todos los estados costeros. Por otro lado, nuestro artículo 70 también enmarca la temporada de sequía, estiaje e incendios forestales. Y para realizar este tipo de programas especiales es bien importante que tanto municipios, alcaldías como estados consideren el Programa Nacional de Manejo del Fuego, donde vienen lineamientos que tienen que ver con la ejecución de estos programas especiales. También la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que también menciona dentro de sus artículos a este Programa Nacional de Manejo del Fuego. Y es importante involucrar a las instituciones que están estrechamente ligadas con el manejo del fuego, como son la CONAFOR y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Sin embargo, también es de fundamental importancia las brigadas de voluntarios que se suman al esfuerzo cada año para el combate de incendios forestales. Entre los temas que señala el artículo 70 también menciona la temporada de vacaciones. Sabemos que en estas temporadas de vacaciones hay un incremento en los accidentes vehiculares hasta de un 20%. También hay un incremento en otros riesgos, por ejemplo, por ahogamiento por sumersión, ya que las playas o los lugares recreativos en donde la gente va a nadar se congregan y hay, si no se tiene el debido cuidado, pues a veces el incremento en estas situaciones de riesgo es considerable. Entonces, también cabe hacer programas de vacaciones. Por otro lado, tenemos los programas del tema de festejos religiosos y tradicionales, y sabemos que en nuestro país las fiestas religiosas y tradicionales son el reflejo de una cultura de elementos distintos del pasado. También tenemos la adopción de nuevas costumbres. Estas nuevas costumbres pues forman parte ya de nuestro acervo cultural, y entre las celebraciones que se realizan en los 32 estados del país tenemos, por ejemplo, el Día de Muertos. También tenemos, bueno, el Día de Muertos se realiza en todos los municipios del país, en los 32 estados. Y tenemos otras situaciones de culto, como por ejemplo el de la Virgen de Guadalupe, que según el estimado de la última emisión, que fue el 12 de diciembre del año pasado, hubo una afluencia de 11 millones de personas que se trasladaron desde diferentes regiones del país, incluso llega gente del extranjero. Y hay un movimiento no nada más en la Ciudad de México, sino en diferentes estados del país por donde vienen transitando estas peregrinaciones. Y la respuesta involucra en la Ciudad de México a 16 alcaldías y tanto al sector público como al sector privado y a todos los grupos voluntarios. Tenemos, por otro lado, también el tema de desfiles conmemorativos y festejos patrios. Estos eventos ocurren, pues como ustedes ya saben, en el mes de septiembre, y también hay una agrupación de diferentes fenómenos perturbadores en torno a estas situaciones de festejo. Tenemos un incremento en las concentraciones masivas de personas en plazas, en calles, en desfiles. También tenemos el uso de pirotecnia, que puede provocarnos algunas situaciones de riesgo, y hay un incremento de incendios en establecimientos. Entonces también vale realizar programas especiales de festejos patrios. Por otro lado, el artículo 70 menciona incidentes de otros tipos, como incidentes de tránsito terrestres, marítimos, aéreos, por el manejo de materiales, residuos y desechos peligrosos, por la liberación de material radiactivo al medio ambiente, por concentraciones masivas de otro índole, que pueden ser políticos.
También tenemos los demás temas que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. Es decir, el artículo 70 no limita ni a municipios, ni a alcaldías, ni a estados para realizar estos programas especiales. Si, dependiendo de las necesidades y las características en los territorios de municipios, alcaldías y estados, se considera realizar un programa especial en un tema que no viene señalado en el artículo 70, tienen la autonomía para realizarlo. Entonces podemos hacer programas de peligro sísmico, de peligro volcánico, de otras situaciones, de eventos socioorganizativos, por ejemplo, conciertos. Muy bien. En el artículo 70 también del reglamento de la Ley General de Protección Civil tenemos el objetivo de los programas especiales de protección civil. Y a la letra dice, establecer estrategias y acciones para la prevención, la atención de necesidades, el auxilio y la recuperación de la población expuesta. Esto bajo el Manual de Organización y Operación del SINAPROC. Entonces tenemos que dentro del objetivo de los programas especiales se involucra a la gestión integral de riesgos y se coordina mediante el manual del SINAPROC. Por otro lado, el reglamento interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en su artículo 22, en la fracción número 3, señala que estos programas especiales son programas que deben de estar actualizados y que deben formar parte de los planes de desarrollo tanto estatales como municipales. También este mismo artículo en su fracción octava señala que es necesario hacer frente a los agentes perturbadores mediante este tipo de instrumentos. El reglamento interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también en su artículo 26 señala que la Coordinación Nacional de Protección Civil tiene como atribuciones generar estrategias para que los programas especiales sirvan de instrumento para la realización de políticas en torno a la gestión integral de riesgos. También en su fracción número 13 promueve que en estos programas se lleven a cabo ejercicios de simulacros para promover la coordinación entre diferentes unidades estatales, municipales y de las alcaldías. Y esto es bien importante que considerar que en el marco de Sendai, que es el marco para la reducción de riesgos de desastres de 2015 a 2030, que se adoptó en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas el 18 de marzo del 2015 en Sendai, Japón, y este es un instrumento sucesor del marco de Yongo de 2005 al 2015 que promovía aumentar la resiliencia de las naciones y de las regiones. Y este marco de Sendai, que es el instrumento sucesor, en sus 4 prioridades de acción, armoniza perfectamente con estos instrumentos que son los programas especiales de protección civil, porque dentro del marco de Sendai, en su primera prioridad de acción, dice que debemos comprender el riesgo de desastres. También, en la segunda prioridad, fortalecer la gobernanza para el riesgo de desastres. En la tercera, invertir en la resiliencia y la reducción de riesgo de desastres. Y sabemos que a través de estos instrumentos podemos buscar acciones anticipadas, invertir de esta manera para disminuir los esfuerzos encaminados solo en la respuesta y en la recuperación. Por otro lado, también estos instrumentos nos ayudan a mejorar la preparación en desastres para una efectiva respuesta, así como reconstruir mejor, porque sabemos que después de un desastre lo que buscamos es una recuperación y una reconstrucción, considerando la no generación de nuevos riesgos.
Asimismo, en el Programa Nacional de Protección Civil del 2022-2024, nosotros tenemos que en el objetivo prioritario número 2, que mide el porcentaje de programas de protección civil verificados, con una visión de la gestión integral de riesgo que está respaldado por lo que vimos del artículo 23 del reglamento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tenemos que se le confieren las atribuciones a la Dirección General de Protección Civil con base en los criterios señalados en la guía para la elaboración de programas especiales de protección civil, que es el instrumento que utilizamos para la verificación de estos programas especiales y que tanto unidades municipales como de las alcaldías pueden utilizar para la elaboración. Entonces, pues, ¿qué tenemos aquí en esta guía de programas especiales? Tenemos que buscamos fomentar la gestión integral de riesgos. Y pues aquí tenemos la definición de la gestión integral de riesgos que viene en el artículo 2 de la ley, que dice que es un conjunto de acciones encaminadas a la identificación, el análisis, la evaluación, el control y la reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción que involucra a los 3 niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad, de tal forma que todo lo que venimos platicando se conjunta aquí en la gestión integral de riesgos. Y pues tenemos que para el Programa Nacional de Protección Civil tenemos metas que están implementadas en porcentajes de verificación de estos programas y pues nosotros vamos cumpliendo con las metas. Tenemos que nuestra meta para alcanzar en el 2024, a finales de 2024, debe de ser de al menos el 60% de los municipios que tenemos en el país. Entonces, esto da más o menos un estimado de 1,494 programas especiales que tenemos que verificar para finales de este año 2024. Y pues vamos muy bien porque pues con el conteo de los últimos que hemos verificado, solo nos faltan 124, entonces estamos por alcanzar la meta que nos hemos propuesto para 2024. Por otro lado, estos programas especiales de protección civil son indicadores de cómo se encuentra la percepción del riesgo en nuestro país, de tal forma que pues tenemos que la mayoría de los programas que nos llegaron a finales del año pasado fueron programas de lluvias y ciclones tropicales. En el conteo de los años anteriores, por ejemplo, en 2020, 2021, sobre todo en 2021, tuvimos un incremento considerable de los programas especiales que tenían el tema de emergencias sanitarias. Este año, pues ya tuvimos muy poquitos programas de emergencias sanitarias. Tal vez en la percepción del riesgo de todo nuestro país, pues ya no lo vemos tan inmediatamente necesario. Sin embargo, pues dado lo acontecido el año pasado, pues sí hubo un incremento en la recepción de programas especiales que tienen que ver con lluvias y ciclones tropicales. También tenemos que se realizan programas de fenómenos socioorganizativos en gran escala, como son los vacacionales, los de festejos religiosos y tradicionales, que tenemos muchos programas de este tipo, nos llegan a la Coordinación Nacional. También tenemos programas numerosos de la temporada invernal y pues de otros temas que tal vez no tienen la misma relevancia en la percepción del riesgo, pero que sí realizan algunas unidades municipales o estatales porque los consideran necesarios esos temas. En cuanto a la estructura de los programas especiales de protección civil, tenemos que están conformados por 12 partes.
Pues tenemos que hay un apartado para antecedentes, objetivos, un marco legal, la estructura organizacional que pedimos que las pongan en sus programas especiales. Sin embargo, la parte medular de los programas especiales es la gestión integral de riesgos, que como ustedes saben se encuentra dividida en 8 etapas. También dentro de la estructura de estos programas especiales se encuentra un apartado por separado para agregar ahí un resumen del plan de continuidad de operaciones. ¿De quiénes? Pues de las unidades municipales, de las unidades de gestión integral de riesgos y protección civil cuando se trata de la Ciudad de México, de las unidades estatales. Ahí ponen un extracto de su plan de continuidad de operaciones en donde incluyen esas funciones críticas que no pueden dejar de realizarse ante una situación de contingencia, ante una situación de desastre. También considera la cadena de mando y la sucesión, las sedes alternas para el centro de operaciones. Tenemos un apartado completito que se encarga de las medidas de seguridad que está relacionadas con las zonas de riesgo y las zonas de riesgo grave. Entonces, estas medidas de seguridad vienen implícitas en el artículo 75 de la Ley General de Protección Civil y aquí en este apartado lo que pedimos es que las desarrollen una a una. También tenemos que hay un apartado para los elementos de la reducción de riesgos en donde nos ponen listados de sus recursos materiales, de sus recursos humanos, nos ponen también los listados de los refugios temporales que son tan importantes. Sabemos que contamos con una plataforma nacional en donde tanto las unidades municipales de las alcaldías como las unidades estatales tienen acceso para subir sus datos y para actualizarlos. También en ese apartado de elementos de la reducción de riesgo ponemos la validación de estos programas especiales, porque ustedes saben que en las sesiones de consejo, ya sea de las alcaldías, de los municipios o de los estados, se llevan a cabo mediante una sesión ordinaria la validación de estos programas especiales. Se revisan y si ya se considera que ya están adecuados, pues entonces ya se pueden publicar, pueden ser enviados a la Coordinación Nacional para su verificación. También tenemos un apartado dentro de estos programas especiales de protección civil que tiene que ver con el manejo de la contingencia. En el manejo de la contingencia, pues buscamos promover el sistema de comando de incidentes para tener una respuesta eficiente en esta etapa de auxilio. Y bueno, rápidamente para que quede un poquito más claro qué es lo que pedimos en cada una de las etapas, de las 8 etapas de la gestión integral de riesgos, pues tenemos que para la etapa número 1 hacemos una identificación de los riesgos, utilizamos mapas que ustedes pueden consultar en sus atlas de riesgo municipales y el Atlas Nacional de Riesgos, sus atlas también estatales de riesgos, y poder hacer una identificación, un análisis de estos riesgos y saber cuáles de las amenazas son las de importante relevancia para generar esos programas especiales en sus territorios. Entonces, en el día de hoy también la doctora Anita nos va a hablar un poco de cómo se fabrican estos mapas de riesgo con las herramientas de sistemas de información geográfica, que pues ya tenemos la facilidad de algunas que son de software libre, entonces podemos disponer de estas herramientas para la elaboración de estos mapas y poder hacer un análisis adecuado de las características que tienen nuestros territorios y poder saber cuáles son esas amenazas que tienen prioridad y de las cuales podemos hacer un programa especial de protección civil.
Es bien importante y cuando nosotros en la coordinación damos el taller de programas especiales de protección civil, poner énfasis en la etapa número 2 de previsión, porque es un error recurrente que confunden la previsión con la prevención. Entonces, siempre que damos el taller ponemos mucho énfasis en qué es lo que nosotros debemos considerar en la etapa de previsión. Porque a la letra, según el artículo 2, la fracción 40 de la Ley General de Protección Civil, dice: tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades para enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgos, prevención, mitigación, preparación, atención de emergencias, recuperación y reconstrucción. Sin embargo, a veces esto de tomar conciencia de los riesgos lo confundimos con que la población civil tome conciencia de sus riesgos. Aquí quien toma conciencia de los riesgos es el agente regulador, es decir, el Sistema Nacional de Protección Civil a través de sus unidades estatales, sus unidades municipales y sus unidades de gestión integral de riesgos y protección civil de las alcaldías. Son quien toma conciencia de los riesgos que existen basándonos en la etapa previa, que fue la etapa número 1, donde hicimos el análisis de los riesgos y donde hicimos nuestros mapas. Ahora ya con esa información, ¿qué vamos a hacer en la etapa 2? Vamos a realizar la generación de escenarios de riesgo. Es decir, vamos a identificar esas regiones o esos lugares, esas situaciones que ponen en riesgo a la población, a sus bienes o a su entorno, y vamos a poner especial énfasis en la reducción de los riesgos de esos escenarios. Vamos a hacer un análisis de la vulnerabilidad humana y vamos a estimar los posibles efectos de los diferentes peligros. Y en esta etapa debemos de fortalecer la gobernanza de las unidades municipales, las unidades estatales de protección civil, para poder enfrentar esos riesgos. Tenemos que en estos, aquí les pongo unos ejemplos de escenarios de riesgos. Por ejemplo, si estamos en nuestra región ante una situación de lluvias torrenciales, en donde ya cayó granizo, en donde tenemos inundaciones, en donde también esta situación de lluvias intensas puede provocarnos algún deslizamiento o problemas en cuanto a los procesos de remoción de masas. Podemos buscar que dentro de nuestro territorio de responsabilidad tenemos diferentes escenarios de riesgo que debemos atender y vamos a buscar generar en esta etapa 2 de previsión nuestros objetivos particulares que estén directamente relacionados con estos escenarios de riesgo y que puedan estar vinculados a la reducción de riesgos, principalmente a eso, a la reducción de riesgos. Bueno, después, en la etapa número 3, ahí sí viene la prevención. Y ahí que implementamos acciones y mecanismos con antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, que es la principal diferencia con la siguiente etapa que ahorita vamos a ver, que es la mitigación. Entonces, en esta etapa 3 de la prevención, nosotros vamos a consolidar esa gobernanza que venimos haciendo valer desde la etapa previa. Vamos a buscar realizar una gestión integral de riesgo de desastres. Como estas son medidas anticipadas, les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos en nuestra área de responsabilidad una situación en que tenemos una ladera en donde aún no han construido viviendas, pero que bajo ciertas situaciones, en otro momento, bajo tal vez otros reglamentos de construcción, en una ladera con características similares, ya tengo una colonia establecida, una serie de asentamientos humanos que ya se encuentran en riesgo porque cuando llegan estas lluvias torrenciales me crean una situación de
posibles procesos de remoción de masas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en mi etapa de prevención? Voy a gestionar todas esas políticas públicas o voy a generar todas esas recomendaciones que eviten que en la ladera donde yo no tengo asentamientos humanos, perdón, creo que tenemos una falla técnica, pero bueno, les sigo platicando. Entonces, cuando estamos hablando de estas acciones anticipadas, vamos a buscar no generar riesgos, vamos a buscar que podamos realizar alguna estrategia que evite que tengamos una situación de riesgo como ya está ocurriendo o que ya puede estar ocurriendo en otra parte de nuestro territorio. Entonces, son acciones anticipadas las que nosotros buscamos que ustedes implementen en esta etapa número 3. Y pues aquí también cabe señalar que el fomento de la cultura de la prevención en todos los sectores de la sociedad es bien importante. Ustedes en esta etapa pueden generar trípticos, pueden generar carteles que difundan entre la población para que la población esté informada y sepa cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros, cuáles son las amenazas. Bueno, entonces ahora en la etapa 4 de mitigación, se implementan las acciones orientadas a disminuir el impacto o los daños ante la presencia. Esta situación es cuando ya tenemos la presencia del agente perturbador o del riesgo inminente que genera. Entonces ya aquí tenemos la situación de riesgo y entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a mitigar, como en el ejemplo anterior que estábamos considerando, la ladera que ya se encuentra con una situación de asentamientos humanos que se encuentran en riesgo, ahí ¿qué voy a poder hacer? Ahí voy a poder hacer mitigación. La mitigación va a poder realizarse mediante acciones estructurales o no estructurales. Entre las acciones estructurales tenemos, por ejemplo, la construcción de diques, el reforzamiento de caminos y las mejoras a las viviendas. Por ejemplo, aquí en el centro del país tenemos una situación de riesgo por peligro sísmico. Entonces, todas aquellas construcciones que se encuentran en riesgo porque fueron generadas bajo reglamentos de construcción de otros tiempos y que pues ya nos dimos cuenta y hicimos una evaluación de la construcción que se encuentra en riesgo, pues cabe hacer mitigación mediante el reforzamiento de las estructuras. Ya lo hemos hecho en edificios públicos, en escuelas, se hace el reforzamiento de estructuras, todas esas son acciones de mitigación. También podemos realizar, por ejemplo, otras acciones de mitigación. Yo les explico, por ejemplo, en los programas de tipo socioorganizativo, cuando estamos realizando el programa especial de protección civil de la fiesta del pueblo. Yo sé que en la fiesta del pueblo, yo como medidas de prevención, yo ya hice una difusión a la población de maneje sin alcohol. Esa fue mi campaña, yo hice mis campañas preventivas de maneje sin alcohol. Pero si yo ya estoy en los días de fiesta y yo sé que en las calles hay gente que no tomó esas recomendaciones y que está circulando con una situación de que bebió alcohol, pues yo puedo poner o puedo implementar algún puesto en donde yo tenga mi alcoholímetro y entonces voy pescando a la gente que se encuentra en las calles bajo esa situación y entonces estoy haciendo acciones de mitigación porque el riesgo ya está encaminado, entonces yo estoy nada más buscando disminuir el riesgo. ¿Cómo? Pues haciendo mitigación mediante la implementación de esta medida. Entonces, esa es una medida de mitigación. Y como esas, pues tenemos muchas otras. Algunas acciones de mitigación son no estructurales, como el seguimiento a las campañas de vacunación. Por ejemplo, ahora que tuvimos la situación de pandemia hace no mucho tiempo, esas fueron acciones de mitigación. Y pues también los acopios de insumos también pueden ser acciones de mitigación.
y otorgar insumos, por ejemplo, en situaciones de frío durante la temporada invernal. Si yo busco hacer un acopio de cobijas y después las distribuyo en aquellas personas o en aquellas poblaciones más vulnerables, yo voy a estar haciendo acciones de mitigación. Después sigue nuestra etapa número 5, que es la etapa de preparación. Y aquí, ¿quién se prepara? Porque pudiera parecer muy parecida a la etapa de preparación, a la etapa de prevención, pero aquí en la etapa número 5, a quienes preparamos, pues es a todo nuestro sistema regulador, nuestro agente regulador, ¿verdad? Es decir, se realizan actividades y toma de medidas anticipadas para asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador. Es decir, nos preparamos para la siguiente etapa, que es la etapa de auxilio. Aquí, ¿cómo nos preparamos? Pues principalmente con la capacitación de todas nuestras fuerzas de tarea, de todos aquellos cuerpos, ya sean del sector público, privado, de los grupos voluntarios que nos van a ayudar a tener una respuesta eficaz ante un impacto de un fenómeno perturbador que pudiera causar una situación de desastre. Entonces aquí tenemos que buscar la planeación de esa respuesta a la emergencia, realizar protocolos de respuesta, hacer una organización y una autogestión y buscar también esos mecanismos de transferencia del riesgo y fondos que pueden ser fondos o seguros, es decir, aquellos seguros o aquellos fondos financieros que puedan apoyarnos a tener una respuesta más eficiente en una situación de auxilio. Bueno, después viene la etapa número 6, que es el auxilio, y aquí tenemos que buscar implementar una adecuada respuesta a esta etapa de auxilio. Dice aquí, en el artículo 2, responder con ayuda a las personas en riesgo o a las víctimas de un siniestro, emergencia o desastre por parte de grupos especializados, públicos o privados, o por las unidades internas de protección civil, así como acciones para salvaguardar los demás agentes afectables, que pues ya sabemos que son los bienes o que es la infraestructura y que también puede ser el entorno que rodea al ser humano. Entonces, vamos a buscar, como ya nos preparamos adecuadamente en la etapa número 5, que en esta etapa número 6, que es la de auxilio, a través de una buena administración de la emergencia, nosotros podamos tener una eficiente respuesta. Después viene la etapa número 7, que es la etapa de recuperación. Y aquí lo que hacemos es implementar acciones encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada. Aquí vamos a hacer o a promover la evaluación y el análisis de los daños. Vamos a hacer también un diagnóstico de la situación que pudo afectar a la población. Por ejemplo, puede haber no nada más daños físicos, también puede haber daños psicológicos a la población. Entonces, encaminar esas acciones que tengan que ver con el apoyo a la población también son parte de la etapa de recuperación. El restablecimiento de las vías de comunicación es bien importante. Ustedes bien lo pudieron observar el año pasado durante la situación que tuvimos en Acapulco por el huracán Otis, que la CFE, a través de todos sus trabajadores, tuvieron una respuesta acelerada para el restablecimiento de la energía eléctrica, que fue gradual. Claro que primero pudieron otorgar servicio a la zona de la costa y de manera gradual se fue restableciendo el servicio a todas las demás comunidades. Entonces, esta etapa de recuperación tiene que ver con el restablecimiento de los servicios básicos, así como de las vías de comunicación. Y pues tenemos también aquí que pensar en el restablecimiento de la planta productiva. Aquí yo quiero mencionar que, por ejemplo, en las diferentes regiones del país, dar un respaldo, un apoyo
a todas esas personas que cuentan con animales de granja para que los resguarden, también es apoyar a la familia. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos resguardar o proteger también sus bienes, que son estos animalitos, vamos de alguna forma a poder apoyar una o favorecer una recuperación más rápida de las familias, porque su economía a veces se encuentra directamente ligada no nada más a una fuente de un salario por un trabajo remunerado, sino a veces ocurre que sus cultivos o sus animales forman parte de su economía. Entonces, proteger esos bienes también nos va a ayudar a que tengamos una recuperación más rápida. Bueno, y ya por último, en la etapa número 8, lo que buscamos es alcanzar un entorno de normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos de los agentes perturbadores. Sabemos que muchas veces no vamos a tener o no vamos a restablecer una situación como la que teníamos anteriormente. Sin embargo, vamos a buscar en la medida de lo posible que se generen o se reduzcan los riesgos que existían antes de ocurrido el fenómeno perturbador. Vamos a buscar reducir esos riesgos cuando estamos en la etapa de reconstrucción. Es decir, vamos a hacer una mejor reconstrucción. Bueno, allá en la coordinación nacional, lo que hacemos cuando nos hacen llegar sus programas especiales de protección civil es que los revisamos y ofrecemos algunas recomendaciones a través de un oficio que se les envía de regreso. Ustedes hacen una adecuación de sus programas especiales y nos los vuelven a enviar. Entonces es una retroalimentación la que hacemos para poder ir mejorando y sobre todo ir favoreciendo la gestión integral de riesgos. Y bueno, quiero señalar o hacer especial hincapié en que en la elaboración de estos programas especiales ustedes consideren que deben buscar que todos aquellos documentos que les ayuden a construir estos programas especiales de protección civil sean textos confiables, que ustedes puedan consultar y que también puedan citar al final del documento, porque esto enriquece también nuestros programas especiales. De hecho, el programa, la figura del instrumento del programa especial de protección civil es algo que se termina un periodo de gobierno que se debe de otorgar o heredar al siguiente periodo de gobierno para que a partir de lo que dejó el gobierno anterior se pueda continuar con esas estrategias, irlas mejorando y sobre todo ir favoreciendo la gestión integral de riesgos. Y pues quiero hacer mención también de que recientemente tuvimos una actualización de la certificación de competencias, la S0908.01, que es la de elaboración de programas especiales de protección civil, de acuerdo al riesgo, de la cual nos va a hablar la maestra Rosario. Entonces ahorita ella va a poner, nos va a dar detalles de esta certificación, pero que es bien importante que ustedes busquen pues este tipo de certificaciones, no nada más en programas especiales, sino en las otras competencias para que enriquezcan también toda esa capacitación que es bien importante para poder hacer una efectiva reducción de los riesgos. Y bueno, ya para finalizar, pues yo les quiero decir que con el fin de reducir el riesgo de los desastres, es necesario abordar los desafíos actuales y prepararnos para los futuros desafíos, porque pues ahora tenemos en nuestro planeta esta situación de cambio climático global que nos trae nuevos retos, retos que debemos afrontar y que debemos estar preparados. Y sabemos que la reducción del riesgo de desastres es el camino que nos va a apoyar
para que nosotros podamos afrontar estas nuevas situaciones de cambio climático. Bueno, pues quiero agradecer por la invitación a todas mis autoridades y estoy para servirles en eh, la Coordinación Nacional de Protección Civil. Aquí también les dejo los datos, los correos electrónicos de los que formamos parte de la verificación de estos programas especiales para que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, lo puedan hacer. Nosotros estamos abiertos a resolver todas sus dudas y apoyarnos en situaciones de retroalimentación para poder garantizar una efectiva reducción de los riesgos en el país a través de estos instrumentos que, como yo les dije en un principio, son el instrumento ideal para favorecer la gestión integral de riesgos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.